Hola de nuevo con un cordial saludo a todos ustedes. Al final de esta sesión hemos recorrido todas las virtudes que tiene esta nueva herramienta generada por la inventiva humana y también, como todas las herramientas, las posibilidades de ser usadas indebida e ilegalmente. Y ello ha forzado a que la aduana use la gestión de riesgo para combatir estas y impedir o disuadir todas estas amenazas. En aras del tiempo me voy a apoyar en una presentación de PowerPoint sobre la gestión de riesgo y quiero iniciar con esta noción básica que muchos de nosotros tenemos sobre la gestión de riesgo. Entendemos en una noción básica que es un mecanismo electrónico que está alojado y operado por la aduana, construida por la aduana, que consiste básicamente en la aplicación de indicadores de riesgo sobre todo el inmenso volumen de transacciones comerciales que cruzan los territorios aduaneros, de tal manera que estos indicadores se aplican sobre todo el volumen de operaciones y sirven para detectar operaciones que presumiblemente puedan estar violando la ley aduanera, y si esto así lo alerta, entonces las mercancías están sujetas a controles aduaneros. Estos controles pueden ser en frontera, es decir, al momento y en el lugar en que se introducen o salen del país, o pueden ser practicados después a través de auditorías posteriores. Esta noción básica se complica cuando queremos conocer más qué es la gestión de riesgo. Vale la pena hacer una revisión muy rápida de antecedentes, se remontan a la segunda mitad del siglo pasado. El Instituto Europeo de Administración Pública con sede en los Países Bajos decidió aplicar esta técnica de la gestión de riesgo a la actividad financiera de la Comunidad Económica Europea de aquel entonces y después a la evaluación de los rendimientos de su renta aduanera, producto además de que el crecimiento extraordinario del comercio más la disminución del gasto destinado a las aduanas, el requerimiento de la facilitación, pero además las nuevas funciones que se le pidió la colaboración a las aduanas en materia de seguridad nacional, protección de los ciudadanos y otros intereses públicos. La gestión de riesgo en el control aduanero fue posible gracias a las nuevas herramientas y tecnologías electrónicas, y su implantación ha permitido reducir sustancialmente la práctica de controles aduaneros que incluían no solo la revisión de los documentos, sino también la apertura de los contenedores y la inspección física de las mercancías, con las repercusiones en costos y tiempos que eso implica. Una revisión muy rápida de qué es el riesgo, porque la gestión es del riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? Aquí les dejo las definiciones que tiene la directiva sobre control aduanero de la Convención de Kioto revisada, y en el caso de Mercosur, la directiva 33/08 sobre norma relativa a la gestión del riesgo aduanero, que ya ha sido incorporada en las legislaciones internas. Dicen estas directivas que el riesgo es la probabilidad de que se produzca un hecho que viole la ley. La Convención de Kioto, la directiva de Kioto lo resume así: probabilidad de que no se cumpla con la ley, pero la directiva 33/08 de Mercosur es más extensa porque habla de un hecho en relación con entrada, salida, tránsito, almacenamiento, entrega y destino, que constituya un incumplimiento. Por lo tanto, el riesgo se podría resumir en que consiste en un hecho de realización futura, de consumación muy probable, pero que lleva un juicio de valor, es decir, que incumpla con la ley. La definición de gestión de riesgo es igual, pongo allí las definiciones de la directiva de Kioto y de la directiva de Mercosur,
es una determinación sistémica de riesgos y aplicación de medidas. Y yo al final pongo un resumen de que es un conjunto de prácticas y procedimientos, o sea, una técnica para determinar de manera sistémica esos hechos futuros que violan la ley, es decir, riesgos. No tendría sentido si no va acompañado de medidas para limitarlo, sobre los movimientos que lo representan, y destacadamente el punto 5 es ¿qué incluye la disciplina, la técnica? Incluye de manera destacada la recopilación de información, su análisis, su evaluación, la implantación de medidas y el seguimiento de procesos. Se va construyendo una disciplina enormemente amplia, y eso nos forza a llevar igual definiciones. Por ejemplo, para Kioto el análisis de riesgo es el uso de la información para determinar la frecuencia con que se produce ese riesgo, y añade la directiva de Mercosur, que no solo es determinar la frecuencia con que se puede cometer ese hecho, sino también el tipo y la amplitud del control que se debe efectuar durante el despacho de aduanero. Es necesario, pues, que ese análisis incluya qué tipo de control debe desplegar la aduana durante el despacho. Evaluación de riesgo, en resumidas cuentas, es fijar el nivel del riesgo. Si es alto, si es medio, si es bajo, y eso debe hacerse en función de normas, en función de las normas vigentes y de los determinando las prioridades en sectores tales como la recaudación tributaria, el cumplimiento de regulaciones no arancelarias y otros determinados. Como veíamos, la gestión de riesgo en su parte operativa se apoya en indicadores, pero en su parte constructora, es decir, cuando se construye, es necesario fijar los criterios que harán detonar, que permitirán visualizar la presencia de un hecho que viole la ley, que presumiblemente pueda violar la ley. Y esta es la función de los criterios específicos. La OMA, en sus directivas de la convención, lo señala como un conjunto de criterios, como una herramienta para seleccionar los movimientos que probablemente no cumplirán. Y la directiva de Mercosur ejemplifica que esos indicadores pueden ser las fracciones arancelarias de las mercancías, país de origen, de expedición, valores, el operador, y una serie más de criterios, pero que con base en ello, combinando todos esos criterios, se puede llegar a perfiles de riesgo. Y estos criterios y estos perfiles en realidad son los crisoles, el crisol, la malla por la cual se filtra todo el inmenso volumen de comercio exterior que pasa por las aduanas o pretende pasar por las aduanas. Un recorrido rápido sobre la gestión de riesgo y la simplificación de formalidades está en la Convención de Kioto, en el anexo general, normas 6.3, 6.4, 6.5, y como ustedes ven, están en términos mandatorios. Dicen la aplicación de control aduanero, la aduana utilizará gestión de riesgo, la aduana empleará análisis de riesgo, la aduana adoptará como gestión de riesgo. Es indudable que es una de las mejores prácticas de la Convención de Kioto, y quizás este carácter mandatorio, imperativo, recuerden ustedes que la Convención de Kioto es del año 1999, entonces quizás esto implicó o era uno de los temas por las cuales muchos países subdesarrollados, en vías de desarrollo, optaron por no suscribir la Convención de Kioto, porque desde luego implantar un análisis de riesgo implica dejar de revisar muchas operaciones, pero además implica una construcción de capacidades técnicas y financieras muy elevadas.
Y recuerden que con la Convención de Kioto revisada del 99 no podía haber reservas ni tiempos de espera. Clases de gestión de riesgo aduanero se tipifican generalmente como estratégicas, operacionales y tácticas. La técnica de gestión de riesgo aspira a que con los datos y las herramientas y las metodologías se puede hacer un análisis de enormes cantidades de volúmenes de mercancías y pueda llegar a conclusiones científicas de aplicación del control aduanero y no solamente la aleatoria o el azar. ¿Cuáles son las áreas importantes para medir el cumplimiento aduanero? Allí les pongo algunas. Desde luego los documentos, facturas, conocimientos de embarque, certificados de origen, documentos técnicos que acrediten el cumplimiento de regulaciones y medidas no arancelarias, procedimientos, el transporte, problemas específicos o las nuevas disciplinas y las nuevas amenazas derivadas de los acuerdos comerciales. Por ejemplo, certificados de origen cuya exhibición genera una omisión de tributos importantes, las mercancías sujetas a tasas elevadas de tributación que antes ya se vieron, por ejemplo, calzado, confecciones, que siempre están sujetas, y muchas de ellas tienen que ver los indicadores, las empresas mismas. Los sujetos obligados pueden ser las áreas de cumplimiento aduanero. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya lo decían las directivas de Kioto en el 99, que la aplicación de la gestión de riesgo supone un uso intenso de tecnologías de la información y la comunicación. Ciertamente en el 99 el reto era facilitar el comercio, levantar todo este paradigma de viejos controles aduaneros donde se revisaba el 100%, pero después vino septiembre 11, la filtración de grupos terroristas en los flujos comerciales, y entonces surgió la gestión de riesgo no como una medida de facilitación, sino además como una medida de control de la seguridad nacional y el instrumento que vanguardia de esto fue el marco SAFE de la OMA publicado en 2005, donde llama a una colaboración de las aduanas, una colaboración entre las aduanas de los distintos países para colaborar en la salvaguarda del territorio nacional, protección de los ciudadanos amenazados por ataques de grupos terroristas. Entre sus objetivos están reforzar la cooperación entre las aduanas para mejorar sus capacidades para la detección de envíos de alto riesgo. Fíjense cómo el marco SAFE, además de Kioto, que era el tema facilitación, con el marco SAFE el tema de seguridad, lo hace a través de 4 elementos básicos. El segundo de ellos es el compromiso de los países de utilizar un enfoque de análisis de riesgo. En el pilar 2, el pilar número 1, aduanas, destacan 5 normas que yo les he puesto ahí, que es el uso de tecnología moderna de equipos de inspección no intrusiva, rayos gamas, densímetros, etcétera. La implantación de sistemas de análisis de riesgo, el uso, la norma 6 es destacadamente importante porque se prevé la transmisión electrónica previa de información de los medios de transporte y de la transacción. Esta transmisión electrónica previa de la información es, como vimos, el primer elemento del análisis de riesgo es contar con la recolección de la información. La norma 7 es la evaluación conjunta y la comunicación entre las aduanas. Y la norma 8 es una evaluación conjunta del rendimiento. El siguiente tema es gestión de riesgo y la facilitación. Y el acuerdo de facilitación del comercio que entró en vigor en febrero del 2017
establece también disposiciones sobre gestión de riesgo, pero a diferencia de la Convención de Kioto, lo hace en forma de soft law. El artículo 7, párrafo 4.1, dice que los países deberán implantar en la medida de lo posible la gestión del riesgo. Por eso, ese en la medida de lo posible fue lo que permite la adopción por parte de los países y la adopción prontamente del acuerdo de facilitación. No obstante, dice el artículo 7, que si los países adoptan la gestión de riesgo, entonces sí deberán evitar discriminaciones arbitrarias o injustificables o restricciones encubiertas. Y desde luego aquí Alejandro Gamboa luego verá la vinculación con los principios básicos de los artículos 1 y 3 del Acuerdo General. Deben concentrar el control en envíos de alto y agilizar el levante de los de bajo riesgo. El hecho de que implanten la gestión de riesgo no quiere decir que las aduanas no empleen el aleatorio. De hecho, un buen diseño de gestión de riesgo implica el uso de la selección aleatoria para poder evitar que los obligados detecten la frecuencia y los algoritmos de la gestión. Por lo tanto, de pronto, la elección aleatoria de ciertos envíos evitan eso. Y desde luego se tiene que hacer la evaluación con criterios de selectividad. Fíjense cómo también en el acuerdo de facilitación está lo siguiente. En materia de legislación comparada, les quiero compartir el artículo 46 del Código Aduanero de la Unión Europea, que entró en vigor recientemente en 2016. Dice este artículo, este precepto, el gran principio que la autoridad aduanera no tiene restricción alguna para ejecutar los controles que consideren necesarios. Es decir, la implantación de la gestión de riesgo no le corta los brazos, no le quita facultades a la aduana para determinar en dado caso si decide tener más controles. Pero dispone el precepto que el control distinto al aleatorio entonces se apoyará en la gestión de riesgo y que se basará en el intercambio de información entre las aduanas y los resultados de análisis de riesgo en base a criterios de riesgo comunes, que la naturaleza de estos controles deberán comprender a las autoridades y el plazo de aplicación. Los ámbitos, dice este precepto europeo, que los ámbitos prioritarios abarcarán regímenes aduaneros, por ejemplo, los que son conocidos como suspensivos o económicos, porque ellos, como es natural, implican el no pago de tributos y en algunos casos el no cumplimiento de ciertas medidas no arancelarias de tipo económicas. Los tipos de mercancías, las rutas comerciales, el modo de transporte, también los sujetos obligados, pero que los instrumentos deberán precisar cuáles serían el tiempo serán más intensos y sin perjuicio igual de los demás controles que lleve a cabo las autoridades aduaneras. Yo he hecho esta presentación de la manera más esquemática posible. Desde luego, la disciplina queda muy abierta a decir, bueno, si el riesgo es un hecho probable de acontecimiento futuro, si es una probabilidad, ¿cuáles son las herramientas que se deben de tener a la mano? Y seguramente una de ellas es la estadística. La estadística a través de disciplinas actuariales que permitan determinar la frecuencia con la cual se puede consumar, pero también requiere un análisis jurídico porque no basta la probabilidad de un hecho futuro, sino que ese hecho futuro debe tener la calidad de violar o presuntamente violar la norma aduanera. Por lo mismo, implica un trabajo actuarial
de personas que dominen la estadística, las herramientas de la estadística, el uso de la tecnología de la información que permita procesar una cantidad enorme. Y el comentario que quizás yo pudiera hacer del cierre es que gran parte de la facilitación del comercio tuvo como premisa, y así lo dice la directiva de la Convención de Kioto, tuvo como premisa que un 10-15% del número total de importadores, de empresas, manejaban aproximadamente un 80% del volumen. Ese fue un poco la premisa, decir, del universo de comercio, un 80% se maneja por un 10% de los sujetos que participan en él. El comercio electrónico cambió esta premisa, porque hoy el comercio electrónico, me decía un agente de aduanas mexicano, que él hacía una declaración aduanera de un avión, de un embarque de una empresa de mensajería que traía aproximadamente más de 50,000 pequeños paquetes. Y eso lo hacía por día, en un aeropuerto de México, en un solo día. Es decir, la medición del volumen de pequeños paquetes puede ser que sea la misma proporción del número de sujetos que hay que revisar. Es decir, la premisa de que el comercio sigue estando en pocas manos puede ser cierto en el comercio B2B, es decir, en el comercio empresa a empresa, pero hay un camino paralelo que es el comercio de empresa consumidor o consumidor consumidor, donde para análisis de riesgo la aduana entonces tiene que estar revisando millones de pequeños paquetes que van a millones de consumidores que no necesariamente son empresarios. De hecho, que muchos de ellos ni siquiera son amas de casa, estudiantes o personas que ni siquiera tienen un registro único tributario. En México le llamamos un registro federal de contribuyentes. Y que eso le genera necesidades. Esta pulverización en cientos de millones de pequeños paquetes también puede romper el random y la gestión de negocios, la gestión de riesgo, para filtrar estas amenazas que tienen que ver con la violación de la propiedad intelectual, con la violación de las normas sobre protección de bienes o de especies en peligro de extinción, desde luego el tráfico ilegal de dinero y de estupefacientes y de armas, de tal manera que genera un costo adicional y excesivo de las aduanas al control aduanero. Escuchaba yo la excelente ponencia de Carlos Grau sobre cómo nivelar el de minimis con el costo de manejo aduanero, pero lo que estamos viendo es que este costo de manejo aduanero tiende a elevarse radicalmente por estar verificando estos pequeños embarques, y esto haría cada vez menos sostenible el de minimis. Esto, usando el mismo argumento, nos llevaría a que el de minimis está provocando un desajuste de costo porque las aduanas constantemente tienen que elevar los requerimientos de detectar el tráfico ilícito que está usando de estos flujos eficientes comerciales que desde luego benefician al consumidor y a las empresas. Entiendo, para los que no somos ingenieros, actuarios, estadísticos o economistas, esta exploración sobre el camino de la gestión de riesgo, de la cual yo solamente aporté definiciones, puede ser distinto. Y hay otro tema adicional que hemos vivido en los últimos 20 años, que es la discriminación del usuario aduanero. De tal manera que allí donde está la gran empresa se han establecido medidas de facilitación al comercio, las cuales desde luego coincido que son procedentes, pero que han dejado fuera a la pequeña y mediana empresa.
Y quizás estos controles de gestión de seguridad puedan hacer que los proveedores, personas físicas que destinan sus pequeños productos de venta a otras personas físicas, las gestiones de riesgo los detecten como indicadores de revisión. Entre los indicadores de riesgo, algunas veces se han incluido a los vendedores, personas físicas, como indicadores de alto riesgo. Entonces, si la pequeña y mediana empresa son consorcios que muchas veces están basados en empresas familiares y no tienen sofisticadas formas jurídicas, entonces esta gestión de riesgo igualmente podría llevarlos a que sean sus embarques sujetos de revisión. Simplemente veo que estoy exponiendo términos muy generales, muy amplios, pero tiene el objetivo de llamar su atención sobre la importancia de ellos. Muchas gracias por su atención.